Pasamos a la última interpelación de la senadora Angustia Gómez del Grupo Parlamentario Podemos sobre las medidas políticas y diplomáticas que pretende adoptar el Gobierno para alcanzar un acuerdo con el Reino de Noruega que permita poner fin a la situación de desprotección social de los trabajadores gallegos del mar embarcados en los buques pesqueros noruegos antes del año 1994. Tiene la palabra la senadora Angustia Gómez. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro, a la sesión de control en el Senado. Mariñeiros de Long Hope, benvidos. Falas e o meu pensamento mira pasar temerosas as sombras deses temportos que o pé das ondiñas moran. E pouco a pouco, marchando fráxiles, tristes e soias, vagar as naves soberbas ao longo dunha mar traidora. Así relataba Rosalía de Castro la soledad que es vivir en el mar, la lejanía de las familias, las jornadas de 12 horas en alta mar, los viajes interminables, las lenguas y culturas ajenas, la soledad de la emigración cuando los tuyos, cuando la familia se queda atrás. Esta es la dureza de la que hoy venimos a hablar, la dureza de 12.000 marineros, de 12.000 trabajadores y trabajadoras del mar para los que hoy pedimos justicia. Llevan reclamándola años y su país también se la ha negado. Justicia social para terminar sus vidas en dignidad. Justicia para que estos trabajadores y trabajadoras sean defendidos por su gobierno. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Reino de Noruega acude a España para entrevistarse con el dictador Francisco Franco, en busca de mano de obra muy cualificada y que el dictador vendió a precio de saldo al Reino de Noruega. Así, en diciembre de 1948, el primer contingente de marineros españoles comienza a trabajar en buques bajo bandera noruega, incrementándose el número de trabajadores emigrados a estos buques a lo largo de los siguientes años, encontrando así, por ejemplo, que en 1962 4.000 marineros españoles viajaron en ese año a Noruega para trabajar. Creyendo estar protegidos por el acuerdo que su propio gobierno firmaba, durante más de 40 años, estos trabajadores y trabajadoras pagaron elevadas cotizaciones sociales de hasta el 45% de su sueldo, ingresando así las arcas públicas noruegas el equivalente a más de 520 millones de euros y no disfrutaron siquiera de protección sanitaria, más allá de las 8 semanas por accidente, enfermedad o muerte contraída a bordo. Una vez jubilados y jubiladas, Noruega no reconoce sus pensiones de jubilación y todos estos trabajadores y trabajadoras embarcados hasta el año 1994, pues al ingresar Noruega este año en el espacio económico europeo queda obligada a la coordinación de la seguridad social del Reglamento de la Unión Europea y comienza a aplicarse, por lo tanto, a los marineros españoles los mismos términos que a los nacionales noruegos, con independencia de su lugar de residencia, hasta este momento la situación descubren además que se agrava, dado que España no ha computado el tiempo trabajado en esos buques para el cálculo aquí de las prestaciones de seguridad social. Este desamparo, reconocido e informado a ambos gobiernos por parte de la Comisión Europea, que propone además la firma de un acuerdo bilateral de seguridad social entre ambos Estados, queda en sucesivos momentos paralizada. La primera vez a lo largo de los años 60 se intenta firmar un acuerdo bilateral que reconozca también sus cotizaciones a la seguridad social. Este acuerdo queda paralizado en 1970, se vuelve a intentar en 1979, se paraliza de nuevo y ningún gobierno lo ha retomado hasta la fecha. Esta fue una de tantas ocasiones perdidas por parte del Estado español para comenzar las negociaciones bilaterales con el Reino de Noruega y defender y sacar del desamparo a sus trabajadores y trabajadoras, dado que todos los argumentos legales estaban de nuestro lado. Si enmarcamos el conflicto desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite calificar como condición excluyente y discriminatoria exigir la residencia para la inclusión de los trabajadores extranjeros al sistema noruego de seguridad social también antes de 1994 por vulnerar derechos fundamentales reconocidos, estableceremos entonces que hay diferencia de trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no exigirse residencia a los nacionales noruegos empleados en los mismos barcos. De nuevo, perdemos una oportunidad de defensa.
El Gobierno de España tiene por escrito un informe jurídico remitido por la Asociación Long Hope y la Federación Sindical Comisiones Obreras en el que se plantea al Gobierno de España, de conformidad con el artículo 33 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, promueva y formule demanda interestatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la inobservancia y la violación por parte del Reino de Noruega del artículo 14 de dicho tratado, que prohíbe las diferencias de trato por razón de nacionalidad en relación al artículo 1 del Protocolo de Derecho de la Propiedad adicional a este tratado de 20 de marzo de 1952. Recordemos otro argumento legal que facilite la mediación del Gobierno español y, por tanto, otra oportunidad desperdiciada de personarse. Desde 1953, la legislación europea establece en 183 días por año el mínimo fijado para determinar la residencia fiscal en un país y, por lo tanto, establece el lugar en el que pagar IRPF. Si sumamos a esto la Convención de Jamaica de 1982 y la ratificación en Convención de París de 2013, que establecen que un barco es extensión del territorio del Estado cuya bandera porta, razones que el Estado español también podría entonces esgrimir para la defensa de los 12.000 españoles y españolas y sus familias que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotección por no poder recibir sus pensiones. En 1964, el dictador Francisco Franco Bahamonde firma un acuerdo bilateral con el Gobierno de Noruega para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, acuerdo que deja huérfanos de derecho a los trabajadores y trabajadoras españolas en barcos noruegos sin que ningún gobierno de la democracia, reitero, haya tenido la voluntad de resolver tal desprotección. Recordemos que otra vez pudimos hacerlo en el tratado que entró en vigor el 1 de enero de 1994, en el que podríamos haber dicho a la Unión Europea que tuviese carácter retroactivo o habernos negado a firmarlo, dado que no apoyaba a nuestros trabajadores y trabajadoras. En este momento, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, lo apoyamos sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de intento de proteger a estos 12.000 trabajadores, cuando podíamos de nuevo haber hecho. Se firmó una carta en blanco, otra vez, que dejó a los trabajadores y trabajadoras del mar en Noruega desprotegidos. El Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados, hoy el Senado, la Defensora del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Noruego, la Organización Internacional de Trabajadores, el Instituto Español de Inmigración, la Embajada de Noruega en España, Laszlo Andor, Comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, el Ministro noruego de Asuntos Exteriores, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la puerta del Ministerio de Exteriores a la que han llamado muchas veces, la Embajada de España en Noruega, los Ministerios de Seguridad Social noruego y español, el Consejo de Europa y así un sinfín de lugares, puertas a las que han llamado con sus propios recursos, con su propio dinero y sin que nunca el Gobierno de su país, siendo como son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de España, les defendiese. Le pido tres cosas hoy, ministro. Le pido, primero, que reciba a los representantes de la Asociación de Exmarinos Long Hope que están aquí al término del pleno y fije una reunión con hora y fecha para comenzar el trabajo con ellos. Le pido que refuercen la vía diplomática iniciando una negociación real, inmediata y directa con el Reino de Noruega para alcanzar un acuerdo que resuelva satisfactoriamente la situación de estos trabajadores y trabajadoras. Y le pido, por favor, que desde su ministerio respondan al estudio jurídico que se les ha facilitado para adoptar las medidas legales al amparo del artículo 33 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Le pido, por tanto, que tienda la mano y ayude a los trabajadores y trabajadoras de este país como corresponde a su trabajo. Mariñeiros de Long Hope, grazas sempre por non rendirvos. Gracias, senadora Angustia Gómez. Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gracias, señor presidente. Señoría, le aseguro que no hemos permanecido ni permaneceremos impasibles ante este problema que nos preocupa enormemente y que
cualesquiera que hayan sido las responsabilidades en el pasado, las actuaciones en el pasado, este Gobierno tiene claro que va a esforzarse por tratar de resolver. De entrada, le digo que las 3 cosas que me pide las voy a hacer. Voy a recibir a los representantes de la asociación de Long Hope, de los trabajadores. Voy, desde luego, a insistir con las autoridades noruegas para tratar de resolver este problema, cuya calificación no voy a entrar, digamos, jurídicamente, pero que a todas luces creemos que han sido objeto de un trato injusto y discriminatorio. Y vamos a examinar ese estudio jurídico del que me habla, porque, desde luego, si las reclamaciones diplomáticas no tienen resultados como hasta ahora no los han tenido, estamos dispuestos a apoyar por las vías jurídicas, como ahora voy a tratar de describirle. En efecto, como usted dice, el problema deriva de que cuando en 1994 Noruega ingresa en el espacio económico europeo, se ve obligada a modificar una ley que discriminaba, directa o indirectamente, pero esa modificación no tuvo efectos retroactivos como nosotros hubiéramos querido. Yo no quiero aquí agotar a sus señorías, pero sí que quiero pasar revista a las iniciativas más importantes realizadas tanto en la vía diplomática como judicial, sobre todo desde que fuera aprobada la proposición no de ley por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados de 9 de mayo de 2013. Poco después de esa adopción, el 27 de mayo de ese mismo año, el embajador de España en Oslo se entrevistó con la secretaria general del Ministerio de Asuntos Exteriores para buscar vías de solución a este asunto. En esta ocasión y en otras posteriores, nuestra embajada se encontró con que las autoridades noruegas reconocían las razones éticas y de justicia a favor de los marineros españoles, pero afirmaban que no encontraban ninguna base jurídica para ofrecerles una solución basada en derecho. Posteriormente, y tras otras gestiones, en noviembre de ese mismo año, tuvo lugar un encuentro entre el director general de Coordinación de Unión Europea de este Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con el embajador de Noruega en España. El embajador noruego volvió a incidir en la falta de base jurídica que argumentaban los ministerios noruegos competentes para alcanzar una solución. Se les informó entonces sobre la intención de la asociación Long Hope, que agrupa a una parte importante de los marineros afectados, de acudir al Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, que a no ser que se encontrara una salida al respecto. Nuestro director general ya en ese momento esbozó la posibilidad de celebrar un acuerdo bilateral o bien la creación por Noruega, sobre la base de la equidad, de un fondo de compensación para estos marineros, subrayando la intención de España de realizar todas las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo. El embajador noruego se comprometió a transmitir a las autoridades de su país esta voluntad española. Sin embargo, la respuesta noruega ha seguido siendo negativa o evasiva. Vamos a seguir intentándolo por la vía diplomática, pero obviamente hay que buscar otras vías y, en particular, las jurídicas. En este sentido, la directora general para Europa se ha entrevistado en varias ocasiones con la asociación Long Hope con el objetivo de intercambiar opiniones sobre cuáles son estas vías jurídicas posibles para dar satisfacción a las reclamaciones de los marineros españoles. Entre ellas, la de personarse mediante la abogacía del Estado en una cuestión prejudicial, no en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, sino en el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, donde se
planteó en el año 14 un asunto parecido al de los marineros españoles. De hecho, nos personamos en septiembre de 2015 a través de nuestra Abogacía del Estado en esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, una cuestión prejudicial que afectaba a Holanda y Austria y que, como he dicho, presentaba ciertas similitudes con el de los marineros españoles, puesto que se trataba de una discriminación por razón de la nacionalidad de un marinero austriaco que residía y trabajaba en un buque holandés cuando Austria aún no era miembro de la Unión Europea. Desgraciadamente, el 27 de octubre del pasado año, 2016, el Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia que es desfavorable para los intereses del marinero austriaco e indirectamente para el de nuestros marineros. El Tribunal de Justicia se centró en la sentencia en el hecho de que Austria no era miembro de la Unión cuando los marineros austriacos trabajaban y faenaban en buques holandeses. Es decir, no entró en sustancia, en el ámbito material, en la discriminación, sino que se atuvo exclusivamente a la cuestión temporal, al elemento temporal. Así pues, parece que se agota la posibilidad de una defensa de nuestros marineros en virtud del derecho de la Unión Europea y hay que concentrarse, a nuestro juicio, en el ámbito del Consejo de Europa, en concreto en la Convención Europea de Derechos del Hombre, que, como saben, requiere el previo agotamiento de los recursos internos, es decir, el agotamiento de las posibilidades que ofrece el orden jurídico noruego. Actualmente, el asunto se encuentra precisamente sub iudice al haber admitido a trámite los tribunales noruegos la demanda presentada por la asociación Longhope. Está previsto que la vista por parte del Juzgado de Primera Instancia de Oslo, que la ha admitido a trámite, como digo, tenga lugar este mes de abril. La Embajada de España en Oslo, en contacto con la asociación, realiza un seguimiento detallado del proceso. Pueden estar seguros, señorías, de que no vamos a dejar de seguir este asunto en el que, le prometo, estamos profundamente involucrados y vamos a seguir estándolo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tiene la palabra a continuación la senadora Angustia Gómez. Gracias, presidente. Sería increíble que ante hechos tan claros como lo que os expongo no se me diese la razón o, en este caso, no se le diese la razón a la asociación y a los trabajadores, que son quienes en realidad están hablando hoy en un lugar donde no pueden hablar y por eso yo les he puesto voz. Seguiremos haciéndolo, tanto los partidos políticos como las coaliciones integradas en este grupo parlamentario, Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, seguirán dando voz a los trabajadores y trabajadoras de este país en todos los países en todos los parlamentos que lo necesiten. Agradezco su voluntad de cooperación, pero también tengo que decirle que no es la primera vez que nos encontramos con hermosas palabras del Gobierno que luego resultan no cuajar en hechos. Haremos un seguimiento. Acepto, me parece quizá lo más loable de la intervención, que acepte la reunión inmediata con los marineros, porque esa será la forma en la que podremos velar por sus intereses desde el primer momento, sabiendo que por fin el Gobierno trabajará mano a mano con las personas afectadas. Yo nunca he dicho que no se actuase antes de este momento. Lo único que he dicho es que las actuaciones del Gobierno han sido laxas, que no han sido contundentes en ningún momento. Y la pregunta es, ¿por qué la mitad de su intervención ha ido enfocada a hablar del momento de actuaciones jurídicas, cuando si el Gobierno, en el momento que tiene conocimiento, los sucesivos gobiernos en democracia del Estado español, cuando tienen conocimiento de esta situación que un Gobierno de este país ha provocado firmando un acuerdo que no defendía a sus trabajadores, ¿por qué la mediación no ha sido contundente? No le vamos a achacar culpas de gobiernos en los que usted no participaba, pero sí le adelanto que desde este momento esperaremos actuaciones contundentes, que las palabras
de vamos a empezar, vamos a seguir por este camino, vamos a revisar y a estudiar, no pueden valer nunca más, ni en este lugar ni en ninguna otra Cámara. El Gobierno debe actuar ya en una defensa contundente de sus trabajadores, porque, repito, si lo hubiésemos hecho, si el trabajo diplomático hubiese estado hecho a lo largo de todos estos años de este problema que se inicia en 1948, no nos encontraríamos en esta situación. Le digo, señor ministro, por si no lo sabe, que esta asociación, que estos trabajadores se han gastado ya más de 100.000 euros en costas, en minutas, en viajes, en avales depositados para poder empezar el juicio en Noruega. Si el Gobierno hubiese, repito, iniciado antes la vía diplomática contundente con el Gobierno de Noruega, no estarían en esta situación. Seguiremos pendientes, agradecemos su mano tendida, pero esperaremos a que todas las promesas que hoy han hecho se cumplan para que estos marineros, para que todos estos trabajadores y trabajadoras reciban por fin la justicia social que merecen, que son sus pensiones. Gracias. Gracias, senadora Angustia Gómez. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gracias por su réplica, señoría. Le agradezco que no me achaque lo que hayan hecho o dejado de hacer gobiernos en los que no he participado. Y también asumo que me vaya a hacer un seguimiento de que lo que he prometido se va a llevar adelante. Lo que he prometido lo mantengo y lo vamos a hacer. He ofrecido una explicación cabal de las gestiones e iniciativas realizadas hasta ahora. Puedo añadir que si una vez agotadas todos los cauces legales en Noruega, el caso llegara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Abogacía del Estado español, previa autorización del Gobierno, actuaría en apoyo de la demanda presentada. Recuerdo que también en la Convención Europea de Derechos Humanos exige agotar las vías internas del Estado demandado antes de iniciar un procedimiento contra otro Estado, incluido por un Estado parte. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que una acción por parte de los particulares afectados ante el Tribunal ofrece más garantías de conseguir una sentencia favorable que una iniciativa Estado contra Estado. En este sentido, el Tribunal, en el supuesto de una iniciativa de los particulares contra Noruega, puede tener en cuenta fundamentalmente criterios de equidad propiamente dichos, mientras que en la opción Estado contra Estado existe un componente fuertemente político que puede desvirtuar o condicionar el posible fallo final. Conviene señalar a este respecto que el Tribunal de Estrasburgo ha sido muy restrictivo a la hora de admitir este tipo de demandas de Estado contra Estado y raramente se ha pronunciado a favor de los Estados demandantes en sus más de 50 años de funcionamiento. Se han presentado demandas interestatales en 23 ocasiones y únicamente en 4 casos se ha llegado a dictar sentencia favorable al demandante. Además, una sentencia desfavorable en esta eventual demanda Estado contra Estado, aplicando el principio de la cosa juzgada, impediría reclamaciones de los particulares ante tribunales noruegos. Pero concluyo, señoría. Reitero que nuestro objetivo, que estoy seguro que es compartido por todos los presentes, es encontrar una solución satisfactoria para el problema de los marineros españoles basada en los principios de justicia social, equidad y no discriminación. En ello estamos y vamos a seguir estando. Y así se lo seguimos reiterando en cada ocasión que tendremos a las autoridades noruegas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Señorías, agotado el apartado de control.